Nombre, Albert Reverter García, profesión, maestro de infantil y primaria. tu lugar favorito. Mi lugar favorito es la zona de Boí-Taüll en el Pirineo catalán. Ahí quiero acabar mis últimos días, si puedo. ¿Tu canción preferida? Muchas, claro, cada día una, pero por quedarme con una fija, Scenes from an Italian Restaurant de Billy Joel. ¿Tu mejor hábito? Leer. Una cosa que estás aprendiendo. Con la edad, y es curioso, pero con la edad a escuchar mejor, creo. Un libro que recomiendes. Son muchos. Por tirar por lo clásico, El Quijote, sin duda, ¿vale? Pero si queréis más marcha en sentido suspense, Misery de Stephen King, imprescindible. Y una frase que te inspire o te defina. Pues después de pensarlo mucho, me cogí a Joan Manuel Serrat y su tema Cada loco con su tema, donde hay toda una retahíla de frases de vida, y me quedo con la que lo resumiría todo. Antes que nada, soy partidario de vivir. Hola, soy José Luis Serrano y te doy la bienvenida al podcast de EduHacking. En esta ocasión tenemos como invitado a Albert Reverter, maestro de primaria y autor del blog mcguffineducativo.es, con el que contribuye a cerrar la brecha entre la investigación científica y la práctica educativa. Se trata de un espacio en el que, por ejemplo, podrás disfrutar de manera gratuita de un curso acelerado sobre ciencia cognitiva, sobre neuromitos y otro tipo de mitos, o sobre los principios de la enseñanza eficaz de Rosensheim y, por supuesto, muchísimo más. En la entrevista hablamos en especial sobre si realmente olvidamos lo que aprendemos en la escuela, la utilidad del sobreaprendizaje, las implicaciones prácticas de la teoría de la carga cognitiva, las limitaciones del aprendizaje por descubrimiento, la importancia de la instrucción directa o sobre los principios de la enseñanza eficaz de Rosensheim. No se trata de un episodio de recetas. Aprenderás los ingredientes más importantes que después tendrás que combinar con tu modelo de docente y tu contexto. Entender los principios te dará el gran poder de personalizar tus soluciones. Y ahora sí, espero que disfrutes y aprendas con Albert Reverter. Y si es así, compártelo con quien te apetezca y de la manera que consideres más adecuada. Muy buenas, Albert. Bienvenido al podcast. ¿Qué tal estás? Pues muy bien, muy a gusto, muy así relajado. Muy bien, lo celebro y además estamos grabando un viernes por la tarde, así que bueno, doblemente te agradezco que hayas aceptado la invitación y hayas sacado parte de tu tiempo de descanso y de tu tiempo libre. Ya ves que además los viernes por la tarde sí son de los más felices desde siempre, ¿no? Cuando eras pequeño porque salías de la escuela, y ahora que soy mayor porque también salgo de la escuela. O sea que no he dejado de tener esa sensación de viernes por la tarde desde la infancia y por tanto, bien, es una tarde siempre buena. Estupendo. Bueno, vamos a empezar fuertes, ¿eh? Venga. Albert, ¿qué le dirías a una persona que cuestiona el papel de la escuela y que dice que para qué enseñar tanto contenido si luego se olvida y no sirve de nada? Mira, has dicho uno de los que son mis edumitos preferidos, ¿eh? Yo lo tengo como un mito absoluto. Es decir, primer punto, lo que no está en tu memoria no te pertenece, lo que no sabes no es tuyo, no forma parte de ti y por tanto luego no se va a convertir en conocimientos previos de ninguna manera, que son tan necesarios para seguir aprendiendo más y mejor, porque si algo sabemos es que cuantos más conocimientos tenemos previos sobre un tema, más fácil nos resulta aprender sobre eso. Sí que parece una afirmación de perogrullo, pero yo creo que no sé si somos del todo conscientes de eso, que saber más nos facilita aprender más rápido y mejor lo siguiente, y por tanto saber menos
es lo que nos va a dar dificultades de cara al aprendizaje. Por tanto, ya de entrada eso vaya por delante, ¿no? Hay lo que se ha estudiado últimamente, un llamado efecto Google, que es el de cuando no sabemos algo, enseguida tenemos el móvil, recurrimos a él, buscamos la información, la tenemos, pero no la retenemos porque el cerebro en ningún momento le hemos hecho reflexionar, pensar sobre ello. Hemos tenido la respuesta, pero ahí se queda, sin aprender y por tanto es ese dato que a lo mejor nos ha hecho falta, quizás lo necesitemos más adelante y lo más probable es que tengamos que volverlo a buscar en el móvil una y otra vez, ¿no? Segundo punto. ¿Cómo sabemos ese jugar a futurólogos que a veces tenemos, ¿no? Que ese algo no nos va a servir de nada? Es como cuando nos dicen la escuela del siglo XXI tiene que ser diferente porque nos tiene que preparar para los oficios del siglo, que serán, ¿no? Los oficios del futuro. Pero la pregunta es, ¿y cuáles son esos oficios del futuro, ¿no? Es complicado. Por tanto, ¿cuál es el concepto de servir? Porque cualquier información que entre a formar parte de nuestros esquemas a largo plazo tiene una utilidad, sin dudar a nivel cognitivo, que puede ser crucial en algún momento para transferir, para aprender, para elaborar, también para soñar, para sentirse bien, para tener una charla interesante con alguien con tus mismas inquietudes e intereses, que a lo mejor solo vosotros dos tenéis, y hacer que ese momento sea especial. ¿Que para qué sirve? Bueno, pues descúbrelo por ti mismo, pero lo que no haría es desecharlo o despreciarlo de entrada. ¿Ok? Y el tercer punto, que quizás ligaría más al asunto de los alumnos, porque esa pregunta también me la han hecho alumnos al empezar el curso. Luego les pego el rollo que te estoy pegando a ti, ¿no? Muchos alumnos preguntan al principio del curso, Albert, ¿y esto para qué sirve? ¿Para qué sirve aprender eso? Y tienen una sensación de que esa idea que estamos trabajando en aquel momento, en pocas semanas, habremos hecho un examen, la aparcaremos, no volveremos a sacarla en lo que queda de curso y ya estaremos a otro tema. Y ellos son conscientes de que eso que ahora están trabajando lo van a olvidar casi todo cuando empezamos, ¿vale? Entonces, ¿para qué intentar aprender algo que de aquí a unas semanas ya no va a volver a salir, no va a ser más importante? Entonces, lo que tendríamos que hacer es un cambio, no sé si a nivel institucional, personal o de escuela, ¿no? Donde construir memoria a largo plazo sea una parte fundamental del diseño de nuestras sesiones en el aula, ¿no? Y por tanto, que nos preguntemos a la hora de planificar una unidad, una lección y tengamos que hacer clase, ¿cómo podemos ayudar o asegurarnos de que nuestros alumnos van a recordar eso que trabajamos de aquí una semana, de aquí un mes, de aquí 6 meses, dentro de un año, dentro de 2? Creo que es un punto muy interesante para la reflexión y que nos lleva a muchas prácticas guiadas por la evidencia que facilitan el no olvidar tanto, ¿no? Y por tanto enseñar ese contenido y no olvidarlo. Y hay una cuestión también importante. Es posible que no seas capaz de recordarlo, pero con un ligero repaso muy probablemente vas a ser capaz de recordarlo. Es decir, pues si me preguntas por los ríos de España, a lo mejor me metes en un apuro, pero te aseguro que si me das 5 minutos, los aprendo. Entonces, ese es un punto importante. Y el otro punto que quería comentar, el que un alumno se pregunte para qué, yo creo que es una gozada, porque está abierto al aprendizaje. Yo era de esos, pero claro, recibía la respuesta de para cultura general. Entonces, eso, para una persona que tiene tanto estímulo por aprender tantas cosas, eso de cultura general, no le vale, ¿no? Entonces, bueno, es clave que dejemos claramente explicado para qué puede servir cada cosa, cuál es el objetivo, ¿no? de cada sesión, de cada tema y demás, ¿no? Pero fíjate que eso nos obliga a una reflexión personal, que a veces no nos hacemos. No nos hagamos trampas al solitario tampoco. Es decir, tenemos muchas veces un libro de texto, vamos siguiendo. No es un ataque a los libros de texto, pero es verdad que a veces es una herramienta que, como todas, si la utilizamos mal,
y por tanto lo delegamos todo al libro de texto y no nos planteamos qué podemos hacer más allá. A veces hay buenos ejercicios en el libro de texto, buenas lecturas, buenas compresiones, pero a veces, y es verdad, no son tan buenos. Algunos ejercicios, pues oye, que tampoco estás obligado a hacerlos, puedes saltártelos, puedes pensar más allá e ir más allá e inventar o hacer otro tipo de ejercicios que generen más aprendizaje y fuercen más al alumno a ir más allá y reflexionar, que al final es lo que necesita hacer, ¿no? Pensar sobre lo que estamos trabajando. Por tanto, la reflexión la tenemos que empezar nosotros respecto a todo lo que has dicho. En tu blog has hablado del sobreaprendizaje. ¿Para qué sirve y cuáles serían algunas de las claves para activarlo y hacer uso de él? El sobreaprendizaje, por resumirlo muy rápidamente, es la automatización de aprendizajes, ¿vale? El ejemplo que todos tenemos más claro, porque nos sucedió ya de mayores, y por tanto, yo sí te digo, ¿tú te acuerdas cómo aprendiste a leer y a escribir? El momento en que aprendiste a leer y a escribir, yo no lo recuerdo al menos, ¿vale? Yo creo que la mayoría no lo recordamos porque nos sucedió en la infancia, en una primera infancia, por tanto nos queda muy lejos. Pero si te digo la primera vez que subiste al coche y tuviste que conducirlo, nos acordamos porque fue sobre los 17, 18 años, ¿no? Ya preparándonos. Se caló el coche. Exacto, y se caló el coche, ¿vale? Necesitábamos sobreaprender mucho, automatizar mucho. El aprendizaje de coches es un ejemplo fantástico, pero también sirve el aprender un deporte o el aprender a un instrumento, ¿no? Es decir, automatizar lo que hace es liberar nuestra memoria de trabajo, porque a diferencia de esas primeras veces cuando cogimos el coche y se nos caló y íbamos sudando porque teníamos 1000 inputs con los que jugar para hacer andar un poco el coche, ahora tú puedes coger el coche e irte a la otra punta de España, por decirlo así, conduciendo horas con la música, cantando, manos libres o hablando con el compañero o compañera que vaya a tu lado y la verdad es que no eres consciente, pero es verdad que si está lloviendo o hace un viento muy fuerte, tu respuesta automáticamente es desacelerar. Si ves que el de delante frena porque ves las luces o pone la intermitente o hay luces de emergencia, reaccionas instintivamente. Todo eso es tu memoria de trabajo resolviendo los problemas de la conducción que se presentan, aunque aparentemente parece que no estés concentrado en esa conducción, ¿de acuerdo? Bien, todo eso es gracias a ese automatismo y se ha producido gracias a ese sobreaprendizaje. ¿Y a qué te ha llevado a ese sobreaprendizaje? La práctica. Para bien o para mal, no hay más trucos, por decirlo así, no hay atajos para llegar a ello. Hay que practicar mucho sobre algo para automatizarlo. Y entonces la memoria de trabajo se vuelve muy resolutiva para resolver, valga la redundancia, el problema que se le plantee. Pero claro, podemos sobreaprender todo lo que forma parte de una asignatura, de una materia. Pues no, claro. Otra vez la reflexión. Yo creo que sería como la palabra casi mágica para nuestra profesión. Estamos muchas veces, ya no digo en redes sociales, discutiendo, porque eso es otro mundo, ¿vale? Y otra realidad, pero sí que es verdad que estamos en las escuelas, en los institutos, con un nivel a veces de burocracia, de planteamientos en nuestro tiempo no lectivo, donde no hay espacio para esa reflexión. Y otra reflexión que tendríamos que hacer es cuáles son los puntos clave de mi materia, de mi asignatura, que considero que son esenciales, básicos, que mi alumnado tendría que llevar a un nivel de automatización para que a partir de eso puedan ser más resolutivos dentro de mi propia asignatura. Una buena pista podría ser todos esos conceptos o esas cuestiones que salen constantemente en tu materia, ¿no? Si tú realizas una materia, tienes una serie de conceptos o contenidos, ¿verdad? Más accesorios, más así, pum, que tocas más de pasada, y otros que, si lo miras y te paras a reflexionar sobre ello, están casi siempre presentes
en cada tema, en cada momento. Bien, esos serían los que, por donde empezar a escoger esos saberes para automatizar. Y van súper bien por eso, porque, claro, fijan más la memoria, ayudan a ser más resolutivos, evita, pues eso, el olvido. Y el aspecto que tendríamos que tener es que tiene que ser una práctica, fíjate cuando hablamos de sobreaprendizaje, que no solo lleve a los alumnos a entender bien lo que trabajan, sino a practicarlo hasta que no puedan hacerlo mal. Que eso ya es ese punto de sobreaprendizaje. Ya no se trata de hacerlo más o menos bien, no, se trata de que ya no puedas fallar. Digo fallar, todo y que también haya accidentes de tráfico. Eso es así, ¿no? Pueden haber mil cosas que te despisten en un momento y puedas dar una respuesta incorrecta, ¿no? Pero sería la tendencia a la que tendríamos que ir. Al final, siempre que te he leído, te he escuchado, pues al final te das cuenta, contigo me pasa mucho, de que todo es más fácil de lo que lo hacemos, ¿no? Estamos como intentando innovar la forma de aprender y muchas veces eliminando ciertas cosas ya solamente se simplificaría, ¿no? Es decir, pues si no podemos hacer 15 temas, pues hay que verlo. ¿Qué pasa si son 7? Si analizamos qué hemos sacado de estos 15... Claro. ¿Y qué podemos sacar de los 7? Digo 7 por poner un número, pero va, pongamos 9 para que... ¿Vale? Quizás no perderíamos ya tanto tiempo discutiendo, es decir, dices, ¿qué he sacado de los 15 y qué he sacado de profundizar en esos 9? Yo dejo la pregunta ahí. Y luego que el alumno entienda qué es lo importante en cada caso, ¿no? Y que, ostras, y que se le evalúe sobre eso. Exacto. Yo como alumno, ya en la universidad, cuando era consciente de lo que era lo importante, aunque no me lo dijera el profesor, y luego en el examen ni aparece, bueno, es que claro. Es como decir, ostras, que te sientes ahí como engañado, ¿no? Es decir, oye, hemos visto que era lo importante, incluso el profesor a veces lo decía claramente. Y lo resaltaba, ¿no? Y tú dices, ¿y por qué no sale luego, no? No podemos engañar al estudiante así. Completamente de acuerdo. Lo importante también que es compartir los objetivos de aprendizaje con el estudiante, no con nuestro alumnado, que los compartamos, a veces incluso que los acordemos en un momento dado según las características y el momento y el grupo y la materia, ¿no? Pero que sepamos todos hacia dónde vamos y luego que no hayan sorpresas. Es decir, no hayan sorpresas donde efectivamente, como tú has dicho, te puedes sentir engañado. Yo también he tenido esa sensación a veces, ¿no? Como alumno, es decir, estar trabajando unos aspectos, estar trabajando unas cuestiones desde una perspectiva y luego, en el examen final, destacar otras cosas por las que se ha pasado soberanamente por encima, muy, 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 muy por encima. Y esa sensación también me pasó como alumno. Intento evitarla, lógicamente, como maestro y, por tanto, a lo que damos importancia es porque es lo que consideramos importante. Pero es que solo puede venir de una reflexión previa antes del diseño de la sesión. Si no, también nos coge a todos un poco de sopetón, ¿no? Ni los alumnos saben hacia dónde van y tú pues vas haciendo porque es lo que te va marcando el ritmo o el temario y tal. Y llega el momento del examen y venga, va, pues preguntaré a ver si estuvieron atentos ese día que les expliqué esa anécdota. Hombre, no es eso, no es eso. O sea, tenemos que tener claro lo que es importante y eso es lo que tendría que destacarse en el examen final, porque al final tiene que ser un examen pues basado en lo que hemos podido aprender. Y el aprendizaje solo puede darse en el sentido de a largo plazo mediante la repetición, ¿verdad? La evocación. Y por tanto, si hay repeticiones, que de eso se ha hablado y se ha practicado mucho. Otra de las cosas que suele generar cierto debate o confusión es lo que tiene que ver con, por un lado, el aprendizaje por descubrimiento, ¿no? Y por otro lado, esta idea, bueno, que está obviamente relacionado con que la guía mínima durante un proceso de instrucción ¿funciona o no funciona? ¿O qué matices tenemos que hacer ahí? ¿Y en qué circunstancias nos sirve o no nos sirve? Lo más bonito de las evidencias yo creo que es el hecho que aportan esos matices que tú dices. Creo que aportan muchísima letra pequeña, muchísimo matiz a cualquier explicación que venga a solucionárnoslo todo, ¿no?
Entonces, las evidencias nos van diciendo, bueno, sí, para esto, pero cuidado con esto, con esto, con esto, porque ahí no va a funcionar eso, ¿no? Entonces, esa idea del aprendizaje por descubrimiento puro, y sí que quiero matizar puro, es una idea muy romántica, ¿cierto? Tampoco tenemos que negar que se ha vendido y se ha intentado vender muchas veces desde algunos sectores, ¿no? Sean mediáticos, educativos o ideológicos, como la panacea de lo que es la pureza del aprendizaje, ¿no? El niño como ser puro, aprendiendo puramente, lo que con la simple interacción con el entorno también puro, todo es puro, hasta que la vida viene y te pone más en tu sitio, ¿no? Entonces, esto ya está estudiado de hace décadas y eso no funciona. Además, estamos llenos de sesgos. Los niños también, por supuesto. Llevamos sesgos de serie y tenemos unas percepciones limitadas que nos hacen ver, por ejemplo, aspectos como que el Sol lógicamente gira alrededor de la Tierra, porque somos nosotros los que estamos quietos y el Sol el que se mueve, ¿verdad? Y lógicamente solo hay que observar un poquito para ver que la Tierra es plana y no esférica, ¿no? Claro, si tuviéramos que descubrir por nosotros mismos aspectos de este tipo, acabaríamos pensando eso, porque no hay más elementos externos. Además, olvidamos el hecho de que el ser humano es un ser, un animal social. De lo que mejor aprendemos es los unos de los otros, mediante imitación. El aprendizaje puro puede existir, pero va a ser una inagotable fuente de malentendidos, de malas percepciones y por lo tanto de una construcción de esquemas de conocimiento con muchos errores. Y fíjate que hay otro efecto que me gusta mucho el nombre, que se le llama el efecto IKEA, ¿de acuerdo? Es bastante reciente, como podrás entender, y se ha investigado cómo somos de propensos a cambiar de opinión. Pues fíjate, el efecto IKEA dice que cuando tú, por ti mismo, mediante tu propio interés, has construido tu percepción de la realidad y por tanto tu aprendizaje, por decirlo así, eres mucho más refractario a cambiar de opinión. Y por tanto, si tú tienes el esquema de que la Tierra es plana, ¿vale? Una conclusión de que la Tierra es plana, porque has llegado por unos vídeos de YouTube que tú has buscado y por unos artículos que, bueno, están prohibidos, pero tú has podido acceder a ellos porque fíjate la gran verdad de que te esconden, ¿verdad? Y has obviado todas las evidencias científicas que te dicen que la Tierra es como es, porque hay una gran conspiración y todo eso. Todo eso, como te lo vas montando tú en tu cabeza, como te montas el mueble de IKEA, ¿verdad? Te resistes mucho más a cambiarlo porque lo ves como un logro de ti mismo. Entonces, es doblemente pernicioso, porque no solo te entrega a percepciones erróneas, sino que además te entrega a creértelas más que si te la explica otro, que dices, mira, me ha convencido, pero luego siempre puedes escuchar a otro que te da otros argumentos y como no ha sido algo construido por ti, estás un poquito más abierto a poder cambiar esa manera de pensar. Imagínate pues el problema que nos supone el aprendizaje por descubrimiento puro. Luego está lo que ahora ya matizan, y yo me alegro de que se haga así, el aprendizaje por descubrimiento guiado, con mucha guía, con instrucción, con andamiaje, con modelaje, bien, con muchas cuestiones y donde hay exploración por parte del alumno. Nada que decir, digamos, de entrada en contra. Es decir, me parece perfecto que todo lo que tenga una guía por parte del adulto, del maestro, del profesor, mediante las preguntas, mediante lo que son los principios de Rosensheim y tal, pues tenga también ese apartado de descubrimiento, pero que queda ya muy, muy dirigido para evitar justamente esos fallos en las percepciones. De las pocas verdades que yo creo que hay en todas estas cosas es que no hay una única manera útil siempre para enseñar y para aprender y que no en todas las circunstancias funciona lo mismo. Entonces, bueno, hacer una combinación a veces de este tipo de cosas y no buscar esa pureza del método o el sistema porque
que un año te sirve, pero al año siguiente tienes estudiantes diferentes. Entonces, a partir de ahí, pues ver las posibilidades que te da lo guiado. En un momento puntual es posible que sea interesante dejar que se descubra para luego ver esos errores y a partir de esos errores trabajar sobre ello. En fin, que se pueden combinar, ¿verdad? Completamente de acuerdo. Hay una cosa que yo cuando vi que tanto, por ejemplo, tú como Juan Fernández le habita tanta importancia a la carga cognitiva, a la teoría de la carga cognitiva, digo, ostras, esto hay que verlo, cuando ellos dos están tan enamorados casi, ¿no? De este paradigma, incluso podríamos llamarlo, ¿no? Sí. Pues yo me gustaría que nos contases de dónde viene esta teoría, las implicaciones que tiene y cómo te cambió tu manera de enseñar. Pues fíjate que, bueno, esto viene del John Sweller, 1988, hizo unos primeros estudios, una primera aproximación a esa teoría de la carga cognitiva, que, digamos, no es que descubra tampoco aquí el gran descubrimiento, pero es que no deja de ser curioso que en educación a veces tengamos que bajar a la base de lo más sencillo para recuperar un poco... digamos, terreno que hemos ido perdiendo en pos de creencias y pseudociencia, lo digo así de claro, y pseudociencia pura y dura, ¿no? Que ha ido ganando muchas veces el relato, la atención pública, la atención mediática, y por tanto la teoría de la carga cognitiva, en su base, lo que viene a decir es que cualquier información nueva, que suponga que sea nueva para el alumno, y entendemos el alumno como un niño o niña con unos esquemas de conocimiento, pues lógicamente de principiante. No son expertos. Yo al menos estoy en primaria, puedo decir que no tengo expertos en clase de nada, ¿no? O de casi nada en el sentido de lo que hacemos en clase, ¿vale? Entonces son esquemas principiantes. Entonces, lo que viene a decir es que la memoria de trabajo se colapsa ante la nueva información de manera muy rápida, porque no puede asumirla toda de tajo. Yo siempre pongo un ejemplo muy cutre, si me lo permites, pero es el del cachopo, ¿no? Oye, que siempre apetece, pero es lógico que un cachopo no te lo vas a comer de un bocado, ¿vale? Porque no se puede, hay que irlo cortando a pedacitos, ¿no? Y ese es uno de los principios de Rosensheim, que es entregar la nueva información al alumnado de poco a poco, ¿no? Poquito a poquito, para que podamos trabajar esa unidad de información, practicar con ella y cuando ya está controlada por parte del alumno, pasar a la siguiente. E ir construyendo toda esa red de conocimiento alrededor del concepto que queramos trabajar, poco a poco, con explicación práctica y todo, por supuesto, lo que hay implícito en esa explicación y práctica, que es preguntas, modelaje, andamiaje y todo lo que va implícito en ello. Por tanto, esa teoría de la carga cognitiva nos dice poco a poco profundizar, practicar y vuelve a insistir, si te fijas, en lo que hemos hablado desde el principio, en la memoria a largo plazo, en un aprendizaje duradero, en el hecho de que no hay aprendizaje si no hay cambios en la memoria a largo plazo. John Sweller lo dice, no, el aprendizaje es aquellos cambios que se producen en la memoria a largo plazo. No es el empollar, vomitar en el examen y haber olvidado al cabo de 48 horas lo que se ha estudiado, aunque hayas sacado un 10 en ese examen, ¿no? No es eso. Si hablamos de aprendizaje, tenemos que ir más allá. Y nosotros somos los responsables de ir más allá. Claro, ¿en qué ha cambiado? Hombre, pues imagínate, pues el diseño de mis lecciones radicalmente. Es decir, se acabó lo de dar un tema o un concepto, hacer el examen y olvidarme de él. Ahora están acompañándonos todo el curso. De hecho, los dos cursos, porque hago quinto y sexto, es decir, estoy con los mismos alumnos 2 años, estamos resucitando muertos, por decirlo así, del año anterior. Y eso es impresionante, de verdad, lo digo, claro, ya desde la opinión personal, de la vivencia personal, que es lo más anticientífico que puede haber, ¿no? Decir, a mí me funciona, ¿no? Pero, claro, tengo que dar también testimonio de lo ocurrido. Y lo que ocurre es que piensan y saben
cosas del año pasado sin más problema. Incluso algunas que pueden haberse quedado olvidadas o semi olvidadas, como has dicho tú, no se olvidan, quedan semi enterradas y solo tienes que hacer una pequeña activación de conocimientos previos para que todo vuelva a surgir a la superficie. Y eso ocurre tanto con los alumnos de delante como los que tienen más dificultades, ¿de acuerdo? Es decir, cuando empiezas a trabajar desde la evocación, desde la práctica espaciada y vas diseñando eso para que durante todo el curso estemos hablando siempre de las mismas cosas y las nuevas simplemente se vayan uniendo a las anteriores, eso va creando una red continua, ¿verdad? De conocimiento que, hombre, yo ya no voy a estar de aquí 2, 3 años en su vida, lógicamente, pero tengo la confianza de que mucho de eso ya forma parte de ellos y de sus conocimientos previos. Vale la pena. Entonces, tener todo eso en cuenta con la teoría de la carga cognitiva, pues me ha hecho pues ir por ahí, por un diseño y una reflexión de qué es lo que quiero hacer en mi clase y a qué quiero que lleguen mis alumnos y que lo compartamos, que las dos partes sepamos a dónde queremos llegar. Para mí las similitudes entre el deporte y el aprendizaje son muchas, ¿no? Porque practico las dos, entonces seguramente también lo veo más claro por eso. Y es, por ejemplo, un nadador sigue haciendo ejercicios de técnica. Mira, pues si sabe nadar, ya, pero es que siempre tienes que darle esos toques, esos recordatorios para reactivar. En este caso son movimientos, pero con el aprendizaje pues pasa lo mismo. Al final el cuerpo va a economizar con lo que se practica y con lo que se necesita. Entonces, algo que no estás utilizando, pues la probabilidad de que se olvide va a ser alta. Albert, has hablado ya de los principios de Rosensheim, pero antes de entrar en esta parte, quisiera que, porque hay bastante relación, los matices que hay entre un aprendiz principiante y el experto. Es decir, ¿qué tenemos que tener en cuenta ahí y qué implicaciones tiene? Hombre, claro, el esquema del experto tiene tanta información intercalada entre él, que no es equiparable al de un principiante, que muestra respecto al tema X, el que quieras, unos esquemas básicos, si quieres, pero que obviamente ante la resolución de un problema, el que sea, pues va a tener muchas más dificultades porque no cuenta con tantas herramientas. Es como si te dijera que me cambies una rueda del coche que has pinchado, ¿vale? Y aquí tienes la rueda de recambio, tienes el gato, tienes la llave inglesa, tienes, yo que sé, una máquina mega potente para desenroscar y tal, vale, y con eso tienes que cambiar la rueda, hombre. Bueno, vamos a pasar nuestro tiempo para cambiarla, porque quieras que no es un proceso, ¿verdad? Pero vamos a hacerlo. Ahora, yo te digo, cambia esta rueda, ¿vale? ¿Qué tienes? Pues mira, tengo una rueda de recambio, eso lo tengo. Lo que no tengo es gato, no tengo llave inglesa y no tengo la super máquina esta para desenroscar las tuercas. Hombre, pues si el objetivo es cambiar la rueda, no tengo las herramientas para hacerlo. Es un ejemplo, una metáfora, ¿no? De lo que ocurre en la mente de un experto, que por supuesto también tiene que retarse con nuevos proyectos, con nuevos retos, ¿verdad? Pero que tiene muchas herramientas con las que poder abarcar ese problema, y la mente de un principiante, la memoria de un principiante, que es lo que consideramos que es un niño en infantil, en primaria y en secundaria. Desde el punto de vista de los estudios cognitivos, empezamos a hablar de expertos a partir de universidad, cuidado, hasta bachillerato, y por supuesto vamos a hacer una gran separación entre un estudiante de bachillerato y uno de infantil. Por supuesto los esquemas de uno de bachillerato son mucho más complejos, ¿vale? Pero tenemos aún que hacer una consideración de principiante, ¿vale? Con todos, vuelvo a decir, con toda la letra pequeña que cabe en hacer la separación entre alumnado de primaria, de infantil, de secundaria, de bachillerato, ¿ok? Dicho esto,
tenemos que huir de la ceguera del experto, que es lo que nos pasa a los que somos expertos en algunas cuestiones de las que damos en clase. Nos hemos olvidado totalmente de los pasos que nos llevaron a sobreaprender lo que ya sabemos hacer con los ojos cerrados, ¿vale? Y esa eliminación en nuestra memoria de los pasos hace que a veces cometamos el error de pensar que ese alumno o esa alumna está haciendo aquello mal porque no ve lo que es obvio. Pero ¿cómo no ves que hay que hacer eso? Si es obvio. Bueno, es obvio para ti porque lo tienes automatizadísimo, pero para él o para ella es un paso absolutamente primordial en el proceso de aprendizaje. Y ahí tienes que pararte, tienes que explicarlo con paciencia, con ejemplos, con modelos, porque ese cerebro de experto, esos esquemas de experto, van a tardar muchos años. Como digo, tenemos una profesión muy agradecida en muchos aspectos, pero en el aspecto del aprendizaje no siempre agradecida del todo, porque somos más sembradores, sobre todo si estamos en infantil, en primaria, en secundario, somos más sembradores que recolectores. Y a pesar de que siempre abogo por la ciencia, hay que tener también un poquito de fe en creer que esos muchachos y muchachas que pasan por nuestras manos, alguien más adelante o ellos mismos van a recoger esos frutos que estamos sembrando, porque algunos sí puedes verlos durante el curso, pero otros es verdad, no vas a verlos, los vas a plantar, los vas a seguir regando los que plantaron otros compañeros y compañeras antes, pero aún no están en su máximo esplendor. Y ese máximo esplendor, pues bueno, mira, también lo has dicho, hasta el jugador de básquet profesional tiene que ir a entrenar todos los días, porque siempre hay aspectos por mejorar, ¿no? Pero bueno, a veces sí que nos llevamos una visión demasiado parcial y triste, ¿no? del proceso de decir, no lo he conseguido, no lo sabes. Quizás has plantado algo que más adelante va a florecer. Y otras no. Pero bueno, hay que confiar también un poco en eso. Totalmente. Y además, los que estáis en esas etapas, en las primeras etapas, es como plantar siempre el mismo tipo de semillas, ¿no? Entonces, como la sensación de decir, ostras, yo quiero ver estos frutos. Mira, yo hace un par de meses, bueno, no, hace ya un poco más, me acordé de un profesor que en una clase de ética me hizo un comentario que a mí me subió la autoestima en ese momento, ¿no? Y yo siempre recuerdo ese momento, un punto de inflexión en mi forma de verme como estudiante. Y entonces lo busqué. Digo, ostras, a ver si lo localizo. Claro, yo tenía su nombre y sus apellidos grabados, buscando por internet. Y en un audio que había grabado él, lo localicé en el centro en el que estaba, me puse en contacto y al final conseguí su correo. Y le escribí para darle las gracias y contar un poco las cosas que había hecho en la vida. Y bueno, pues el hombre pues muy, muy contento y creo que es una forma... Estaría muy bien, ¿no? Que de adultos diéramos las gracias a esos docentes que a lo mejor con un comentario es que nos cambiaron la vida. Tienes toda la razón. O a veces con un curso, yo siempre nombro a don Vicente y a don Alejandro, siempre con el don delante, ¿verdad? Eran otros tiempos, pero siempre los nombro como mis referentes máximos. Lo digo sin pudor, los quise mucho como alumno, los quise muchísimo. Y eran exigentes, pero tenían un humor que bueno, mira, conectó con mi manera de ser y tenían mucha coherencia en todo lo que hacían. Y fueron profesores muy justos. Y luego, pues, evidentemente transmitían pasión por lo que explicaban. Es demasiado regalo como para no agradecerlo de por vida, ¿no? Es verdad, somos unos profesionales y trabajamos de eso, pero también es verdad que estamos, igual que los médicos, ¿no? Estamos en una posición a veces, yo lo digo, también muchas veces que hay días que vuelves derrotado a casa sintiéndote el peor maestro del mundo mundial porque nada ha funcionado, nada de lo que tenías previsto ha ido como querías, los chicos y las chicas han estado desconectadísimos, no has podido conectar, mira, te vas, pero mal, y esa es la verdad. Y entonces siempre ese momento de agradecimiento o ese momento en el que ves que si surge, bueno,
recuperas la fe enseguida porque necesitamos también poco para, para recuperarla. Pues sí, ver esos frutos. Yo animo a quien nos esté escuchando que, bueno, que piense en un maestro de su infancia Sí, por y favor. una maestra y que le escriba. Bueno, el mío era Benjamín, que quede también el reconocimiento. Saludos a Benjamín. Vamos a pasar con Rosensheim. ¿Cómo se identifican las características de una enseñanza eficaz? Es decir, estos 10 principios, básicamente, pues nos explican eso, ¿no? Cómo podemos hacer una enseñanza más eficaz. Pero sí que sería interesante que la audiencia pudiera saber cómo se llega a esto, ¿no? Es decir, o porque un señor que ese mérito se lo ha inventado o qué hay detrás. Pues la pregunta es perfecta. Además la has hecho perfectamente. Este señor no se ha inventado nada. Empecemos por ahí. No como otras cosas que sí suceden en educación y sí se inventan. Y sí, el papel las resiste muy bien y sí, no tardan ni 2 segundos en deshacerse como azucarillo en el agua cuando llegan al aula, ¿vale? Bayard Rosensheim y su equipo se dedicó durante años a hacer investigación. Hizo investigación a pie de aula. Hizo investigación a partir de la ciencia cognitiva e hizo investigación a partir de nuevos métodos que los psicólogos cognitivos pensaron de técnicas de estudio para ver cómo funcionaban ahí en el aula, ¿no? Y de estas 3 fuentes fueron recopilando durante años y años información muy valiosa. Además, el enfoque de Rosensheim es precioso. No habla de buenos y malos maestros, que creo que es un etiquetaje injusto, igual que lo es el de decir buenos y malos alumnos. Rosensheim habla de maestros más eficaces y menos eficaces. Y con eso invita a los que somos menos eficaces siempre a mejorar, a poder mejorar. Claro, si yo soy malo ya ni lo intento, si ya me catalogas de malo, pues me quedo ahí. Pero si soy menos eficaz, hay una abertura para ser más eficaz, ¿vale? Y lo bonito de esta investigación triangular es que desde 3 posiciones diferentes todo acabó confluyendo en lo mismo, iba confluyendo en lo mismo. En la observación en el aula miraban a profesores haciendo sus clases y cómo en el aula de al lado, por decirlo así, el alumnado con otro tipo de profesor no aprendía tanto. Entonces lo que intentaron mediante la observación es qué está haciendo ese profesor o profesora de diferente para que su alumnado esté aprendiendo tan claramente más que ese otro alumnado que es de idénticas o parecidas características y tiene otro profesorado. ¿En qué se diferencia el profesorado? Y eso es también genial porque nos pone el dedo encima de nosotros, ¿no? La responsabilidad. Y siempre lo digo, los maestros marcamos la diferencia. Y ya sé, y lo sé, porque tenemos 400 leyes educativas cada 6 meses diferentes. Sé que hay presión, sé que la sociedad va por donde va, que hay demasiados distractores tecnológicos por una parte y de todo tipo por la otra, que a día de hoy las familias pues las hay de 1000 tipos, cosa que en mi tiempo pues había menos, por decirlo así. La sociedad ha cambiado, eso es una realidad. Y a pesar de todo ello, el maestro sigue marcando la diferencia en el aula. Esa es la noticia. Y a mí me gusta. A mí me gusta que Rosensheim llegue a esa conclusión. Claro que es mucha responsabilidad, pero, ostras, también me deja el timón en mis manos, ¿no? Nos los deja en nuestras manos. Podemos hacer cambios. Entonces, todo va confluyendo a una serie de principios, de estrategias, que no son recetas, son ingredientes. Y luego tú los puedes combinar con tu modelo preferido. ¿Eres más de hacer proyectos? Vale, no te olvides de hacer preguntas, de trocear el contenido, de chequear, de entregar modelos, hacer modelaje, de dar andamiaje, de hacer evocación diaria, mensual, semanal. No te olvides. ¿Quieres más de hacer instrucción directa? Perfecto. No te olvides de entregar modelos, de dar andamiaje, de hacer preguntas, de chequear. Es decir, ve aplicando eso. Es verdad que como principios de instrucción casan más
y mejor desde la instrucción directa. Y es verdad que la instrucción directa, como modelo, es el que tiene más eficacia a la hora de generar aprendizaje en el alumnado. Eso es así. No es coherente. Es coherente. Y más con alumnado necesitado. Mira que llevamos hablando ya unos años para aquí de inclusión, ¿no? Y a mí me sigue fascinando negativamente el que no podamos hablar libremente sin que alguien arquee una ceja como diciendo, ya está aquí el de la clase magistral, de la instrucción directa, que no es clase magistral, ¿vale? Bueno, será un tipo de clase magistral, pero no como lo entendemos, ¿vale? La instrucción directa tiene muchísimos elementos que no son solo pegar el rollo delante del alumnado. Esa exposición por parte del maestro tiene que existir, sin duda, pero es una pequeña parte de todo el proceso de una sesión, ¿vale? Entonces lo que hay es mucha práctica, mucho modelaje, andamiaje si es necesario, muchas preguntas, mucho chequeo, mucha evocación. Si tú vas haciendo todo eso, es que la instrucción directa es brutal. Lo que pasa es que hay excesiva predisposición, prejuicio acerca de como si no fuera suficientemente moderna o innovadora o chic o yo qué sé. Pero es que de verdad, conocerla en principio es amarla. Y si quieres apostar por la inclusión, quienes más modelaje, quienes más andamiaje necesitan son esos alumnos con dificultades. Y van a salir mucho más beneficiados de tu instrucción directa que de cualquier otro acercamiento que puedas dar. Estoy hablando de primaria y secundaria. En universidad pasa lo contrario. La instrucción directa ahí pierde fuelle. Y lo que empieza a ganar claramente la partida es ese aprendizaje por descubrimiento, no puro, sino guiado, ¿vale? O el trabajo por proyectos, que es muy eficaz en la universidad. Pero hasta entonces siempre pierde la partida en todas las investigaciones con la instrucción directa. Qué importante es hacer estos matices, porque, sí, por ejemplo, cuando se ven titulares, el aprendizaje basado, por seguir tu ejemplo, ¿no? El aprendizaje basado en proyectos mejora la educación. Dices tú, ostras, que son muy genéricos. ¿A qué te refieres? ¿A qué etapa? Porque según la etapa es potente o no. Entonces, qué importante es afinar esto. Y es lo que tú dices cuando vemos uno de los principios, hacer preguntas. Pues uno se queda así como diciendo, eso que ya, pero es que eso ha resistido el paso del tiempo. Completamente. Y eso ya los filósofos griegos lo sabían, el método socrático, ¿no? De ir haciendo preguntas y el poder que tiene. Y ahí tú le vas guiando. Y la persona va construyendo, pero con una guía. Es decir, claro, que al final no es todo blanco o negro. No, además yo hago trabajo por proyectos en clase. Lo que pasa es que siempre son posteriores a un trabajo previo de instrucción directa, donde lo que necesito es que primero mis alumnos sepan y aprendan los aspectos básicos de aquel tema. Porque luego tenemos que buscar información sobre ese tema. Y necesito que sepan sobre qué terreno están moviéndose y, por tanto, puedan arquear en algún momento la ceja ante alguna información que puedan encontrar y que de golpe digan, ostras, aquí me está poniendo una cosa que dijimos lo contrario, ¿no? En clase. Y es que es verdad. Hay mucha información en Internet, pero la hay que es falsa. Las fake news, ¿no? Conocidas, pero es que hay mucha información que no es correcta. Entonces es importante que establezcamos unas bases de conocimiento sobre el que investigar después, porque si no hay eso, y quiero que lleguen al conocimiento mediante la investigación directa, con niños de primaria, vuelvo a decir, vamos a tener un problema grande. Es decir, podemos decir que estamos, bueno, mira, ahí buscando y buscando información. ¿Y qué va a pasar? Pues lo que nos ha estado pasando muchos años. Primero, que los proyectos se mandaban para casa a veces, ¿no? Y llegaba lo que llegaba. Luego que la Wikipedia era la reina, y por tanto era un copiar, pegar, sin ningún tipo de sentido, todo lo que encontraban, sin que hubiera, lógicamente, una lectura y una elaboración de ese texto y una adaptación de ese texto a conceptos que ellos pudieran defender después oralmente, ¿no?
Entonces, cuando nosotros hacemos esos proyectos y tienen que buscar investigación y está muy delimitada sobre lo que tienen que buscar, luego la exposición oral que tienen que hacer, que la hacen, viene marcada por el hecho de que, cuidado, todo lo que expongas y todo lo que digas, tienes que entenderlo. Y por tanto, si utilizas una palabra que has sacado de la Wikipedia o del artículo tal o cual, y es una palabra que yo encuentre que es complicada para tu edad, yo te voy a preguntar por su significado. Y tienes que saber explicarme su significado. Si no, utiliza otra, o si no, quítala. Directamente, quítala. Es decir, no pasa nada, quitamos eso, porque si no lo entendemos no tiene ningún sentido repetir como loros, ¿no? Estamos en contra del empollar. Yo creo que en eso podemos estar casi todos de acuerdo en que estamos en contra del empollar. Pues bien, hay que estar en contra también de la exposición oral automatizada sin sentido, porque es que tiene el mismo efecto para el aprendizaje que el empollar. O sea, cero. Totalmente. O 0,001, va. Has dicho una cosa que también es fundamental, ¿eh? El asunto de saber primero mucho sobre algo para luego poder investigarlo, porque si no ya tu capacidad de búsqueda de información ya se ve mermada, porque no sabes qué tienes que buscar o en Google o preguntar en ChatGPT. Es decir, que yo por ejemplo uso ChatGPT para cosas que más o menos creo que domino. En las cosas que no sé, no. Pero cuando ya sé, sí que ahí, porque ahí puedo sacar algo interesante. Si no, estoy vendido, ¿no? A lo primero que me pueda caer. Los principios en tu blog, pues los tienes ahí súper bien explicados, con muchos ejemplos. No vamos a entrar ahora en detalle, no te llevaría mucho tiempo. Y además tienes ahí vídeos también, donde lo has explicado en otras ocasiones. Pero sí que me gustaría que hablases del principio de entregar modelos, que yo creo que parece un básico, pero a veces se nos olvida. Y bueno, si nos puedes dar ahí alguna idea, algunos ejemplos de cómo hacerlo. Sí, mira, para empezar, el primer modelo en clase somos nosotros, ¿no? El maestro. Es decir, si un buen modelo de lectura, yo me considero un buen modelo de lectura, ¿ok? También de escritura. Y es verdad que lo hacemos a veces, ¿eh? Es verdad que para los más pequeños siempre leemos cuentos, les contamos cuentos, ¿verdad? Pero algo se pierde en el camino de primaria, de que dejamos de leer a los niños, dejamos de leerles las lecturas. Pues yo lo hago. Estoy en quinto, como te digo, y sexto de primaria y sigo siendo el que primero lee la lectura, ¿no? Porque quiero que, aparte del momento de silencio y de compartir, que es especialmente bonito, pues hombre, siempre pongo más sal que menos y entonces interpreto mucho la lectura, porque también quiero que aprendan sobre prosodia y sobre el hecho de entrar en la lectura y de vivir la lectura. Y lo comentamos luego, ¿no? ¿Cómo nos sentimos habiéndome escuchado a mí? Qué bien que ha leído tal y cómo os ha hecho sentir. Sí, he estado ahí, ¿no? Y esas reflexiones las vamos dando. Somos modelos. Y hay que dar modelos también de escritura, de cómo escribimos. Porque también redactamos mejor que nuestros alumnos, en principio. Por tanto, tendríamos que ser un buen modelo y que nos vieran escribir en directo cómo vamos haciendo el texto, no, voy a cambiar esto, no me gusta. Cómo editamos al mismo tiempo que escribimos el texto, que vean todas esas cosas y nosotros irlas comentando en voz alta para que tengan esos modelos. Pero luego, con los modelos también podemos hablar de ejemplos resueltos y, por tanto, si queremos que aprendan cualquier cosa, la que sea, ¿no? Es decir, a hacer un texto de tipo expositivo o argumentativo o descriptivo, pues tendremos que ver muchos modelos de eso. Pero hay una parte que es muy bonita en las muchas actividades que se pueden desprender del modelaje, que es la que deduje de una pregunta que me hizo una vez un alumno, hará pues cosa de 4 años. Hice una redacción, un cuento corto, ¿vale? Que era el objetivo, hice el mío, me quedó muy bien, dicho sea de paso, por presumir, ya está. Y el alumno levantó la hora, Albert, sí, muy bien, es chulísimo, me ha gustado mucho, pero claro, eso lo sabes hacer tú, porque eres el maestro.
nosotros solo somos alumnos. Claro, tú como maestro entendía que mi cerebro de experto, entre comillas, ¿vale? Porque al lado de Pérez Reverte, pues yo sería un principiante, lógicamente, pero al lado de ellos parezco un experto en escritura, pues eso era inalcanzable. Bien, lo bonito de eso es guardar modelos de redacciones. Y pongo el ejemplo de redacción, pero me sirve para cualquier otro aspecto, ¿eh? Que hayan hecho ellos en clase y guardarlos, como siempre digo, como oro en paño para cursos posteriores. Y entonces puedes poner modelos de compañeros y compañeras de años anteriores, sin tener que decir el nombre, por supuesto, conservando el anonimato, pero diciendo, ¿qué os parece esta redacción? ¡Ostras, es chulísima, es una pasada! Bien, pues la hizo esa alumna o ese alumno. Es decir, no decir el nombre, sino la hizo un alumno o un alumno hace un año, hace 2, hace 5, en esta misma clase, trabajando este aspecto. ¿Qué? ¿Creéis que sois capaces o no? Entonces, sí ven la luz, sí ven que es posible llegar a un resultado exitoso, ¿no? Porque al final el modelo también es enseñarles cómo se ve el éxito. Lo conviertes en un reto alcanzable, ¿no? Exacto. Porque otro sí que puede decir, oye, mi profesor ahora está lejos y yo voy a intentar acercarme a él, pero es verdad que la mayoría probablemente... Puede ser frustrante, claro. Puede ser frustrante para la mayoría, pero tener un ejemplo más cercano es un acicate, sin duda alguna, para la mejora. Y además, los modelos también puedes quedarte con malos modelos, es decir, con trabajos más mal resueltos o muy mal resueltos. Y está muy bien que pongas uno y otro sin decir nada. ¿Con cuál os quedáis? Y es unánime, ¿eh? Es unánime. Todos tienen claro que este de la derecha, por decir algo, es mucho mejor que este de la izquierda. Oye, ¿y por qué? Es el momento de analizar cuáles son los elementos que hacen que eso sea tan bueno y aquello no sea tan bueno. Es una reflexión bestial, forma parte de toda esa evaluación formativa que formaría parte también de uno de los principios de Rosensheim, sin duda alguna, con el feedback, con todo lo que hay que trabajar, porque lo que tenemos que hacer, maestros y alumnos, es reflexionar muchísimo sobre lo que hacemos, porque reflexionar es pensar sobre el objeto de aprendizaje, y eso garantiza un buen aprendizaje. Te hago la penúltima pregunta. Penúltima. De estos 10 principios, si tuvieras que quedarte con uno, ¿cuál sería? Y ojo, el criterio no necesariamente tiene que ser el más importante, ¿eh? El criterio puede ser pues uno que te fascinó, uno que te impresionó, otro, o sea, uno que te sorprendió el efecto que tiene. No, ese criterio, el que tú quieras. Ahí voy. Mira, según Barak Rosensheim, si se tuviera que quedar con uno, sería el de hacer preguntas, chequear la comprensión, ¿vale? Ese sería el suyo. Y lo entiendo perfectamente y lo apoyo, ¿vale? Pero a mí el que más me ha llegado, más me ha cambiado mi manera de hacer clase estos últimos años es el de la revisión semanal y mensual. Es decir, el de la evocación. Ese me ha cambiado la vida en el aula. Y creo que ha cambiado la vida de muchos alumnos del aula. Es decir, lo que te dije al principio, dar importancia a lo que hacemos en clase, no solo aquellas semanas donde lo trabajamos más a fondo, sino resucitarlo constantemente para decir, chicos, ese tiempo que perdimos no lo perdimos, lo invertimos porque esto es importante, esto importa. Muy bueno. Y ahora, pues, emulando la primera pregunta que era complejilla, pues la última también va a ser algo complejilla seguramente. Cuidado. En un minuto, ¿qué mensaje principal nos contarías de todo lo que hemos hablado? Mira, para mí la educación basada en evidencias o guiada por la investigación científica ha venido para quedarse. Espero, así lo espero. Y nos ofrece muchos matices muy interesantes para los debates educativos que tenemos en la actualidad. Matices en un mundillo donde, como dice el dicho, cada uno tiene su librillo, ¿vale? Entonces, no son recetas, pero sí sugiere ingredientes de alta calidad y probada eficacia en muchísimos contextos y momentos. Y sería bueno que los viésemos, que los probásemos y mirásemos por nosotros mismos qué tal nos funciona este o el otro
en el aula respecto a nuestra propia materia. No nos da esta educación guiada por la evidencia todas las respuestas, pero creo que nos ayuda, como dice Fátima García Doval, a hacernos mejores preguntas. Y eso ya es un qué. Y sobre todo, tienen plasmación, todos esos ingredientes que nos da la educación guiada por la evidencia, tienen plasmación en el aula porque nacen de ahí. Y también se apoyan en las teorías que resisten más allá del papel, ¿vale? Van más allá de los deseos, de los anhelos, de la ideología de cada uno. Son aplicables al aula. Luego puedes evaluarlas y puedes decidir si van mejor o si te van peor. Pero modelar, dar andamiaje, espaciar, entrelazar la práctica, practicar mucho, testear, evocar, hacer preguntas, chequear la comprensión de los estudiantes. Todo eso es una buena base, la mejor base de partida para el aprendizaje, entendido como aquello que nos cambia la memoria a largo plazo. Pues fantástico, y fantástico también el contenido que compartes en tu blog. Yo me encanta, ¿no?, que sigáis manteniendo este tipo de blogs. No, me cuesta entender por qué los blogs van un poco en esa supuesta decadencia, ¿no? Pero porque me parece una forma de organizar contenido brutal. Yo digo que sí. Y sensacional, y ojalá el tuyo siga creando ese contenido, porque sintetizáis información valiosa. Y bueno, pues aquel docente que no tenga buen recuerdo de lo que aprendió en su facultad, pues no tiene excusa, porque hay estos estupendos blogs que de verdad, de los que se puede sintetizar muchísima información basada en lo que dice la investigación, pero con aplicación práctica, que yo creo que fusionar esas dos cuestiones siempre es lo complicado. Básico. Así que nada, muchísimas gracias por el trabajo del blog y por estar aquí en EduHacky. Muchas gracias. A ti, José Luis. Gracias.